Bueno, aquí vamos a dejar claro el concepto de ángulo. Partimos de este punto llamado vértice. De acá de este punto nace una semirrecta en este sentido y nace otra semirrecta en este sentido. Estas dos semirrectas reciben el nombre de lado. Pero vemos que entre estas dos semirrectas se forma una abertura. Esta abertura que tenemos aquí es la que llamamos ángulo. Entonces los elementos fundamentales de un ángulo tienen un vértice, de donde nacen dos semirrectas llamados lados, y entre ellas se forma el ángulo. Los ángulos agudos son aquellos que son mayores de 0 grados, pero no se pasan de 90 grados, o sea, mayores de 0 grados y menores de 90 grados. Los ángulos rectos son aquellos que miden exactamente 90 grados. Los ángulos obtusos son los que son mayores de 90 grados y menores de 180 grados. Los ángulos convexos son los que son mayores de 0 grados y menores de 180 grados. Los ángulos llanos miden exactamente 180 grados. Los ángulos cóncavos son los que son mayores de 180 grados y menores de 360 grados. Y los ángulos que miden exactamente 360 grados son llamados ángulos completos. Y los ángulos nulos son los de 0 grados. Estos ángulos que vemos aquí en la gráfica son ángulos agudos. Notemos que este ángulo mide 45 grados. Entonces 45 grados es menor de 90 grados y mayor de 0. Entonces por esa razón es un ángulo agudo. Recordemos que los ángulos agudos son los que son mayores de 0 y menores de 90 grados. Igualmente este ángulo de 27 grados es un ángulo agudo porque vemos que el 27 está entre el 0 y el 90. 60 grados es un ángulo agudo porque el 60 está entre el 0 y el 90. Entonces estos tres ángulos son ángulos agudos por estar entre 0 y 90 grados. Estos son ángulos rectos. Este ángulo es recto, este ángulo es recto y este es ángulo recto. Ya sabemos que los ángulos rectos son aquellos que miden exactamente 90 grados. O sea que aquí hay 90 grados, 90 grados y 90 grados. Por esa razón son ángulos rectos. Todos los ángulos rectos se representan internamente con un cuadrito. Cada que aparezca en ese vértice de alguna figura un cuadrito de esta forma, quiere decir que eso mide 90 grados. Sabemos que los ángulos obtusos son aquellos que son mayores de 90 grados y menores de 180 grados. Es decir, todo ángulo que esté entre 90 y 180 grados es un ángulo obtuso. Entonces, este ángulo de 129 grados es obtuso porque el 129 está entre 90 y 180 grados. Este ángulo es obtuso, es de 152 grados, porque el 152 está entre el 90 y el 180. Este ángulo es un ángulo obtuso, mide 107 grados, porque el 107 está entre el 90 y el 180 grados. Los ángulos llanos son los que miden exactamente 180 grados. Como vemos acá en la gráfica, la medida que hay desde este punto hasta este punto es un ángulo llano y mide exactamente 180 grados. Los ángulos nulos son aquellos que miden exactamente 0 grados, es decir, contradictoriamente podríamos decir que el ángulo nulo es aquel donde no hay ángulo, o sea, no hay un valor
que me identifique ese ángulo. Vemos aquí que aquí hay dos semirrectas. Lo que pasa es que se ve como una sola línea porque las dos están allí coincidentes, están juntas, entonces parece que fuera una sola línea, pero ahí están las dos. Pero estas dos no están formando ningún ángulo, por eso decimos que este ángulo es nulo porque mide 0 grados. Los ángulos completos son aquellos que miden exactamente 360 grados. Entonces vemos aquí que vamos a formar un ángulo. Mire, partimos de este punto, cuando llegamos hasta aquí, llevamos 180 grados. Y si continuamos a dar el giro completo, o sea, formar la circunferencia, formamos un ángulo de 360 grados. Este ángulo es el que llamamos ángulo completo. Bueno, vemos aquí una gráfica que nos está representando dos ángulos, uno que es cóncavo y el otro que es convexo. Esta abertura que tenemos aquí, que está con color amarillo, esta abertura es un ángulo convexo. ¿Por qué es convexo? Porque el ángulo convexo es el que es menor de 180 grados, mayor de 0 y menor de 180 grados. O sea que todo ángulo que esté comprendido entre el 0 y el 180 es un ángulo convexo. Ahora miremos aquí esta abertura que hay acá, esta gráfica, esta abertura, vemos que es un ángulo cóncavo. ¿Por qué es cóncavo? Porque es mayor de 180 y menor de 360 grados. Es decir, todo ángulo que esté comprendido entre 180 y 360 grados se llama ángulo cóncavo. El instrumento que utilizamos para medir ángulos se llama transportador. Medir un ángulo significa determinar su amplitud y para hacerlo generalmente se utiliza el transportador. Un transportador es un instrumento en forma circular o puede ser semicircular. Bueno, compañeros estudiantes, a continuación vamos a estudiar algunas características o propiedades de los ángulos. Los ángulos complementarios. Esta parte es muy sencilla, simplemente cuando un ángulo es complementario a otro ángulo, cuando al sumarlos me da como resultado 90 grados. Los ángulos complementarios son aquellos que al sumarse da 90 grados. Se llaman ángulos complementarios. Ángulos suplementarios son aquellos que al sumarse da 180 grados. Cuando un ángulo es suplementario con otro ángulo, cuando al sumar sus medidas me da exactamente 180 grados. Ángulos consecutivos. ¿Cuándo los ángulos son consecutivos? Cuando comparten el mismo vértice y comparten un lado. Bajo estas dos características decimos que los ángulos son consecutivos. Miremos la gráfica. Miremos que hay un ángulo alfa y hay un ángulo beta. Miremos este ángulo alfa. Este ángulo alfa está formado por este lado y está formado por este lado. Y estos dos lados nacen de este punto, que se llama vértice. Ahora miremos el ángulo beta. El ángulo beta está formado por este lado y por este lado. Y tienen un vértice, este punto es el vértice de este ángulo. O sea que este vértice es para beta y es para alfa. Entonces comparten el mismo vértice. Y también comparten un lado. ¿Sí? Miremos que este lado que tenemos aquí, este lado forma a beta y forma también a ¿quién? A alfa. O sea que los dos ángulos están compartiendo este mismo lado. O sea que el ángulo alfa y beta cumple con estas dos características.
Si se cumplen estas dos características, decimos que los ángulos son consecutivos. Los ángulos adyacentes. Bueno, dos ángulos son adyacentes cuando son consecutivos, es decir, tienen un lado en común y el vértice. Los otros lados son semirrectas opuestas con origen en el vértice. Aquí vemos un ejemplo de cuando los ángulos son adyacentes. De una forma muy sencilla, vemos aquí por ejemplo que este ángulo alfa y este ángulo beta tienen el mismo vértice. Este vértice es para alfa y este vértice es para beta. Este lado, mire que alfa y beta también comparten el mismo lado. Este lado forma a alfa y forma también a ¿qué? A beta. O sea, que está cumpliendo las características para que estos sean consecutivos, porque dice que los ángulos adyacentes son consecutivos. Ahora vemos que tiene dos semirrectas que son opuestas. Cuando sucede esto, entonces los ángulos son adyacentes. Una conclusión: todos los ángulos adyacentes son consecutivos, pero con una característica bien importante, que la suma de sus dos ángulos mida 180 grados. Si los ángulos son consecutivos, pero al sumar los dos ángulos no me da 180 grados, entonces no son adyacentes. Los ángulos adyacentes deben ser consecutivos y al sumarse me tienen que dar 180 grados. Bueno, ahora vamos a estudiar los ángulos opuestos por el vértice. Vamos a dar una información más concreta. Vamos a mirar acá en esta gráfica que aquí hay un punto. Ese punto se llama vértice. De acá de este vértice nace esta semirrecta y nace esta semirrecta y forman el ángulo beta. Si prolongamos en sentido contrario esta semirrecta, la prolongamos en este sentido, y luego esta semirrecta la prolongamos en este sentido, formamos el ángulo que alfa. Esto es lo que se llaman ángulos opuestos por el vértice. Este es el vértice y a este lado está alfa y a este lado está beta. Decimos entonces que estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Los ángulos que son opuestos por el vértice tienen el mismo valor, es decir, si el ángulo alfa mide 40 grados, quiere decir que el ángulo beta también mide 40 grados. Todos los ángulos opuestos por el vértice tienen el mismo valor. En esta gráfica me muestran que este ángulo es opuesto por el vértice con este ángulo, o sea que tienen el mismo valor. Este ángulo de acá es opuesto por el vértice con este ángulo de acá. Quiere decir que estos dos ángulos, por ser opuestos por el vértice, tienen el mismo valor.